Here. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a comenzar con lo que son los contenidos de la clase. Como había mencionado el día de ayer, yo acostumbro a dar toda la teoría y luego pues nos quedamos con la parte práctica. Vamos a comenzar con la teoría. Creo que puede ser que nos lleve hoy, mañana y creo que todavía el lunes. Luego pues nos quedaríamos solamente con ejercicios mañana o un par de días más de la otra semana. Luego pues haríamos lo que son la parte de ejercicios. Eh, Vamos a comenzar con los conceptos. A ver cuántos estamos conectados ahorita. Andábamos conectados 7. Bueno, 6 compañeros y nosotros que estamos dando la clase. Bien. Bueno, se me había olvidado. Estuve averiguando y esta clase no está dentro del listado de clases con examen presencial. Entonces, esta clase vamos a tener los exámenes siempre en línea. No está dentro del listado que se mandó para clases con exámenes presenciales, igual que bombas y compresores. Creo que hay algunos compañeros que llevan bombas y compresores, pero hoy no tuvimos tener clases. Pero también bombas y compresores tampoco están en el listado de clases con examen presencial, entonces ambas clases van a tener evaluaciones siempre en línea. Esas evaluaciones, pues, en su momento, en cada viñeta, como vimos ayer en la plataforma, en cada viñeta que corresponde, según primero, segundo, tercer parcial, ahí se van agregando los links y a la hora de ingresar, pues ingresan a esos links. Bien, entonces eso en cuanto al examen. Entonces no vamos a tener exámenes presenciales tanto en refrigeración como en bombas y compresores. Bien, ahora para comenzar sí, con la clase, vamos a empezar con algunos conceptos generales, conceptos básicos sobre lo que es refrigeración y pues primero es qué es refrigeración. Vamos a aprender refrigeración o vamos a manejar refrigeración como aquel proceso donde necesitamos evocar calor de alguna sustancia para mantener una temperatura más baja. Esa sustancia pues normalmente la conocemos como líquido refrigerante. Puede ser un líquido químico o puede ser un gas, puede ser agua incluso, puede ser amoníaco, otro líquido refrigerante o sustancia refrigerante. Entonces, refrigeración es todo aquel proceso en el cual nosotros necesitamos enfriar una sustancia, llevarla a una temperatura más baja, vamos a enfriarla. Algunos de los métodos, o uno de los métodos más usados, al menos a nivel comercial, residencial, industrial incluso, es el sistema de compresión de vapor. Este, pues, como mencioné, es el mismo sistema de compresión de vapor que vimos en termodinámica 2 en el último parcial, en el cual para lograr llevar el sistema a una sustancia a menor temperatura, como sistema necesitamos utilizar ese líquido refrigerante que a su vez se utiliza para enfriar un ambiente. Ese ambiente puede ser, si es aire acondicionado, pues una residencia, una aula de clases, una oficina, o puede ser un ambiente para mantener productos en buenas condiciones, como un cuarto frío, un freezer, un refrigerador. Para eso se necesita un líquido, el cual pues se sufre un cambio de estado continuo de vapor a líquido, de líquido a vapor, para dar lo que es la remoción de calor. Luego ese calor que se obtiene de la sustancia o el sistema que estamos enfriando debe rechazarse hacia el exterior en un condensador. Para lograr los procesos de evacuación de calor, evaporar y condensar el refrigerante, vamos a hacer uso de un compresor y un dispositivo de expansión, que lo vamos a ver más adelante, un poquito más al detalle. Ya el sistema de refrigeración como tal es un ciclo, está formado por esos componentes principales que hablamos, compresor, condensador, adicional el evaporador, que no lo había mencionado, por el que se encarga de enfriar la sustancia o el ambiente, enfriar un ambiente, eh, reciben un ciclo. Antes de pasar a ver esos elementos,
algunas de las aplicaciones donde podemos obtener sistemas de refrigeración. Muchos de ellos ya al día a día nos relacionamos con ellos. Y, tales como el aire acondicionado, a donde vayamos, si hay aire acondicionado, pues ahí hay un sistema de refrigeración. Recordando que aire acondicionado, pues es el proceso de mantener un ambiente de confort para las personas y el sistema de refrigeración es el equipo necesario para lograr ese ambiente de confort. Entonces nosotros calculamos en la casa de aire acondicionado una carga para mantener un aula fría, confort para los alumnos, pero el equipo que lo va a lograr y toda su interconexión de tuberías es un sistema de refrigeración, que en ese caso es el equipo de aire acondicionado mini split. Ese pues es quizás la aplicación más común a la cual nos estamos relacionando día a día con refrigeración. Pero tenemos también otros sistemas como son chillers de fluidos líquidos, o mejor dicho, enfriadores de fluidos líquidos, que puede ser para enfriar agua o para enfriar algún químico, para enfriar fluidos alimenticios como leche, algún tipo de jugo o cerveza. Para enfriar todos esos líquidos vamos a necesitar un chiller, que el chiller pues es un enfriador. Para aplicaciones de cuartos fríos, que vamos a ver en el segundo parcial, como mencionamos, aquellos ambientes, cuartos o equipos para mantener alimentos en buen estado, conservados. Eh, bueno, refrigeradores y congeladores que podría estar relacionado con el anterior. Refrigeradores que tenemos en nuestras casas. Es un sistema de refrigeración. Congeladores que tienen en las pulperías, en los supermercados. También son un sistema de refrigeración. Equipos de calefacción. Aunque ahí el objetivo es mantener caliente, siempre se basa a partir de un sistema de refrigeración. Siempre necesitamos enfriar una sustancia. Eso pues lo vamos a hablar bueno, lo hablamos en termodinámica 2, lo vamos a hablar en un momento. Luego ahí lo que cambiamos es la ubicación del evaporador y el condensador. Entonces, para eso tenemos equipos de calefacción, que tal vez no es muy común en nuestro ambiente, porque estamos en un ambiente ya caliente. Entonces, no es raro que necesitemos calentar para mantener un confort. Casi siempre es enfriar, a menos que a alguien no le guste mucho el frío en temporadas frías o esta semana que acaban de pasar, que es muy fresco. Tal vez a alguien le guste tener temperatura más arriba, entonces ahí se utilizaría un equipo de calefacción. Sí puede pasar que en algún proceso, si se requiera mayor temperatura que la que se esté normalmente por el clima, entonces sí, ahí necesitamos un equipo de calefacción. Bien, eso es en cuanto a principios de refrigeración y algunas aplicaciones. En el libro, que es el de Eduard Pita, Principios de Refrigeración, Principios y Sistemas de Refrigeración, hay una clasificación eh, del sistema de refrigeración. Ahorita ya comenzamos a hablar de sistemas de refrigeración a base de compresión de vapor, pero hay otros sistemas que no son de compresión de vapor. Hay unos sistemas que son de absorción. Ahí solamente lo que podemos tener es una sal trabajando con agua. Tenemos un proceso de evaporación y condensación de esa agua, pero no se utiliza compresión. Solamente cambios de concentración de una sal que proveen cambios de temperaturas y eso produce ya sea la condensación o evaporación del fluido. Eh, en nuestro caso, que es lo que vamos a estudiar en esta clase, el sistema de compresión de vapor, lo pudiésemos clasificar por aplicaciones comerciales, que ya hablamos un poco de ellas cuando hablamos más del sistema, pero en comerciales pudiésemos tener aquí lo que son tiendas, restaurantes, podemos tener aplicaciones industriales, plantas de congelación de alimentos, almacenes, grandes almacenes, plantas industriales, bueno, hasta pistas de hielo. Obviamente para congelar el agua para la pista hay que tener un sistema de refrigeración. Aplicaciones domésticas, refrigeradores, aplicaciones de aire acondicionado para confort en edificios, confort en vehículos y para transporte. Esos contenedores grandes que transportan alimentos, pues necesitamos mantener esos alimentos en buenas condiciones, manteniéndolos refrigerados. Es otra aplicación. Y entonces eso es un pequeño gráfico que está disponible en el libro. Ahora sí vamos a comenzar, ya ahora sí, a ver una imagen que quizás es la más común, la utilizo porque
para comenzar de ahí. Luego, poco a poco, vamos a ir cambiando con los dispositivos que podemos tener. En esta imagen, pues lo que tenemos es una unidad mini split. Esta la voy a usar para hablar de los elementos básicos del circuito de refrigeración. Bien, todos hemos estado relacionados en algún momento con una unidad mini split. Todos sabemos que este equipo que yo estoy marcando es el que se encarga de mantener frío un ambiente. Lo que es, vaya siempre el ejemplo del aula de clases. Este equipo es el que se mantiene o el que se encarga, perdón, de agarrar el aire de ese ambiente y enfriarlo. Lo toma por la parte de arriba, lo toma a mayor temperatura, lo enfría internamente y ya lo descarga más frío. Y así pues mantiene frío el ambiente. Pero para lograrlo, para mantener o para lograr enfriar el aire del ambiente, él tiene que extraerle calor. Entonces, esta unidad es la que se encarga de extraer calor de un ambiente en el cual necesito acondicionar. Luego, ese calor es enviado por estas tuberías. Ese calor que yo extraigo del aire se intercambia hacia un líquido que pasa por estas tuberías. Ese es el líquido refrigerante que acabamos de mencionar hace poco. En el proceso, ese líquido se evapora. Entonces, por eso es común llamar a este equipo el evaporador. En sí se refiere a que el líquido que se utiliza para enfriar el aire del ambiente, ese líquido gana ese calor que le extrae al aire y sufre un cambio de estado de líquido a vapor, entonces se evapora, de ahí el nombre del evaporador. Luego ese líquido refrigerante viaja por estas tuberías y va a la unidad exterior, que realmente esta unidad exterior tiene varios elementos del circuito de refrigeración. Uno le dice condensador, pero realmente aquí hay varios equipos. Primero, ese líquido que trae el calor que ganó esta unidad entra y pasa por un compresor. Ese compresor le eleva la presión y pasa luego al condensador. Esos dos equipos están en este mismo equipo, o esos dos dispositivos están en este mismo equipo. El condensador, que es el equipo que está afuera y que es el que hace mayor bulla, ese equipo se encarga de botar ese calor que ganó el equipo interior. ¿Cómo lo bota? Pues ese tiene un ventilador que hace pasar aire exterior, que lo debe tomar fresco. Ese aire gana el calor que necesita botar el condensador y después ese aire sale caliente. Como es el aire exterior, ese aire caliente se mezcla y bueno, ahí se evacúa el calor. Y el líquido o el refrigerante, perdón, habíamos mencionado que en el evaporador cambia de estado a gas, entra al compresor, sale como gas comprimido, pasa al condensador, aquí pierde calor y pasa a lo contrario que el evaporador, pierde calor y se condensa. Se condensa y luego regresa al evaporador. Solamente que como yo en el compresor le elevé la presión, antes de regresarlo a esta unidad, debo perder esa presión que yo elevé y eso vamos a utilizar un dispositivo de expansión que al final lo que hace es lo contrario que hace el compresor. El compresor eleva la presión, el dispositivo de expansión disminuye esa presión, solo que lo hace de forma drástica. Entonces, esos son los dispositivos principales de un equipo de refrigeración, de un sistema de refrigeración: el evaporador, el compresor que está acá adentro, el condensador y el dispositivo de expansión. Entonces, todo eso que acabamos de mencionar está en estos, en forma de texto, en estas definiciones. Evaporador es el componente del sistema donde se logra la remoción de calor del medio que deseo enfriar. Es un proceso constante, pero mencionamos que el líquido que se encarga de enfriar el aire, pues ese se evapora. Condensador, ya lo mencionamos, se encarga de rechazar el calor ganado en el evaporador. Y el compresor al final también agrega calor. Entonces el condensador debe botar tanto el calor del evaporador como el calor del compresor. Luego el compresor se encarga de aumentar la presión del gas refrigerante hasta una presión a la cual se pueda condensar. Esa ya vamos a hablar a qué nos referimos con esta parte. El compresor debe elevar la temperatura del refrigerante para que éste pueda botar calor en el condensador.
También el compresor pues cumple la función de hacer mover todo ese fluido refrigerante a través de todos los dispositivos y a través de toda la tubería. Entonces cumple dos funciones. Eleva la presión, que al final lo que busca es elevar la temperatura, pero también hace fluir ese refrigerante a través de todo el ciclo. Y luego tenemos el dispositivo de expansión, que también mencionamos, hace lo contrario que el compresor, provoca una caída de presión necesaria para que el refrigerante se pueda enfriar, se pueda llevar hasta la temperatura de evaporación en el evaporador. Aparte de otra función es regular la cantidad de refrigerante que se va a mover a través del evaporador. Eso también lo vamos a hablar en algún momento. Importante es que el evaporador gana calor, tiene cambio de entalpía. El condensador pierde calor, también tiene cambio de entalpía. El compresor eleva la presión, pero en el proceso lo que se busca es elevar la temperatura. Pero para lograrlo, pues también tiene un cambio de entalpía. El dispositivo de expansión, según conceptos de termodinámica, es un dispositivo que no genera trabajo, no produce trabajo, no hay intercambio de calor con los alrededores. La caída de presión es suficientemente rápida para que no haya intercambio de calor con los alrededores. Entonces, haciendo balance de energía, lo único que nos queda es que la entalpía que tenía en la entrada es la misma entalpía que tiene en la salida. Entonces, para un dispositivo de expansión, no voy a tener cambio de entalpía, mientras que los otros tres elementos sí vamos a tener cambio de entalpía. Bien, entonces esos son los elementos básicos de un sistema de refrigeración, de un circuito de refrigeración. Ya lo vamos a ver esos cuatro elementos en forma de gráfico. Ahorita importante pues saber que el evaporador es el que enfría el ambiente, el refrigerante se evapora, el condensador es el que bota el calor al exterior, el refrigerante se condensa, el compresor eleva la presión, eleva la temperatura y el dispositivo de expansión baja la presión, baja la temperatura, pero a entalpía constante. Bien, este gráfico lo tengo aquí más porque vamos a tener que recordar lo que vimos en termodinámica 1, en termodinámica 2, sobre propiedades de las sustancias. Y una de ellas, bueno, varias de esas propiedades las obteníamos de un diagrama temperatura, entalpía, temperatura, volumen específico en este caso. Puede ser presión, entalpía también, dependiendo qué valores yo tenga en los ejes. Pero ahorita lo que quería es solamente hacer un repaso de esta campana, de qué datos nosotros podemos obtener o qué propiedades obtengo yo de esta campana. Bueno, una de ellas es que dependiendo de lo que yo tenga en estos ejes, aquí van a ser los datos que puedo obtener, en este caso temperatura y volumen. Yo puedo tener, o yo puedo saber, según esta combinación, en qué punto me encuentro del gráfico y en qué estado se encuentra mi sustancia. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en este punto después de buscar la interacción entre temperatura y volumen, nos encontramos en este punto, estamos como líquido comprimido en esta zona. Pero si al hacer la intersección caemos por esta zona, estamos como vapor sobrecalentado. Si caemos adentro de la campana, estamos como una zona de mezcla. O sea, tenemos una mezcla. Un porcentaje es vapor, otro porcentaje es masa. Perdón, es líquido. Un porcentaje de la masa es vapor, otro porcentaje de la masa es líquido. Si caemos exactamente en esta línea, en el lado izquierdo, estamos en la línea del líquido saturado. Y si caemos en esta línea, estamos en la línea de vapor saturado. Aquí es el líquido saturado, aquí es vapor saturado. También otra forma de saber si yo caigo en este punto donde está el cursor ahorita y yo conozco las entalpías, yo puedo saber con qué calidad se encuentra la sustancia. Si recordamos, calidad es el porcentaje de masa que está en estado de vapor con respecto a la masa total. Es decir, una calidad de 0.1 o 10% significa que del total de la masa, el 10% ya se convirtió en vapor. O si yo tengo 1 kilogramo de masa, 0.1 kilogramo es vapor y los otros 0.9 kilogramos es líquido.
¿Qué más podemos tener? Estas líneas punteadas, así como lo estamos viendo acá, representan un proceso. Digamos que en el estado 1, yo busco la intersección de temperaturas y volumen, estoy en este punto. Pero en el estado 2, estoy en este punto. Ahí yo tengo un proceso del estado 1 hasta el estado 2. Y en este proceso, esta sustancia se movió a través de esta línea punteada. Estoy como líquido comprimido. Para seguir este proceso, primero tengo que elevar la temperatura. Lo más seguro es que necesito, pues, obviamente, lo que necesito es calentarlo, ganar calor. Calentar la sustancia para que incremente su temperatura hasta que llega a su punto de evaporación, donde se convierte en líquido saturado. Está a punto de comenzar a evaporarse. Le seguimos suministrando calor y él empieza a cambiar de estado. Otro concepto es que ese cambio de estado siempre se va a dar a presión constante. Presión constante y temperatura constante. Por eso a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. ¿Qué combinación es? Pues eso va a depender de una sustancia a otra. Se va a mover en forma horizontal. Seguimos incrementando, seguimos suministrando calor hasta que se convierte en vapor saturado. Está en el punto donde ya se convirtió todo en vapor. Le seguimos suministrando calor y se va a convertir en vapor sobrecalentado. Sigue incrementando no, incrementando la presión, no. Sigue ganando temperatura, pero ahora estamos como por sobrecalentado. Luego yo puedo saltar de un solo a otro punto de presión diferente, pero para eso necesito un dispositivo como un compresor. Y puedo saltar diferente de esta línea hacia abajo, pero necesito un dispositivo de expansión. Bueno, eso es como repaso de propiedades de la sustancia, porque vamos a necesitar obtener condiciones de las tablas de propiedades de las sustancias. ¿Qué condiciones? Temperatura de saturación, presión de saturación, líquido, propiedades de líquido saturado, vapor saturado. Eso puede ser volumen específico, puede ser entalpías y pueden ser entropías. Bien, ya hemos hablado sobre los dispositivos básicos en un sistema de refrigeración, que es el evaporador, el condensador, el compresor y el dispositivo de expansión. Eso solo vimos a nivel de texto o viendo una imagen de una mini split. Pero ahora lo vamos a ver viéndolo como un ciclo, similar a como vimos los ciclos de potencia o de refrigeración en termodinámica, donde tenemos los elementos y una línea que interconecta cada dispositivo. En este caso, esa línea representan tuberías. Veamos esta primera imagen. Aquí tenemos el evaporador, tenemos el compresor, tenemos el condensador, dispositivo de expansión. Lo mismo en este gráfico, solo que aquí ubicado en esa campana que acabamos de estar hablando. Tenemos el condensador, tenemos el evaporador, tenemos el compresor y el dispositivo de expansión. Aquí lo que podemos ver es el proceso de cada uno de esos dispositivos. Por ejemplo, el evaporador ya hablamos que el líquido o el refrigerante en estado líquido se evapora y sale completamente en forma de vapor, vapor sobrecalentado, que lo vamos a ver más adelante. Su proceso es a presión y temperatura constante, a presión constante, por eso es una horizontal. Tenemos el compresor, ¿sí? Ingeniero, ¿Sí? ahí el condensador está ahí como decir en el punto alto ahí de la campana, estaría como ahí en el punto crítico o cómo. Ah, no, aquí fue que la imagen quedó en ese punto. Pero realmente aquí lo que se está mostrando es que el proceso del condensador es esta línea de acá. Pero no, ahí fue que el libro pues puso la imagen en ese punto y casualmente lo puso en el punto crítico. Pero no, en este caso no trabajan en esas condiciones estos circuitos de refrigeración. Hay otros sistemas que llaman los transcríticos. Esos trabajan por arriba del punto crítico. Y eso podemos hablar en algún momento cuando veamos el software de diseño, que ese tiene una aplicación para sistemas transcríticos, pero pues para sistemas mucho más industriales de refrigeración. Eh, Ingeniero,
Sí, Otra pregunta ahí, en un carro, ¿cuál sería el evaporador? el evaporador va adentro por el tablero, que es el que se encarga de mantener en frío el ambiente de donde están los asientos. Entonces, por las ventilas que tienen, que uno puede regular, por ahí sale el aire frío. Entonces, el tablero, el sistema, o mejor dicho, el evaporador va atrás del tablero, buscando hacia el motor. Y el condensador tendría que estar al frente, por donde te entra el aire fresco, por el radiador. Ahí debería de estar el condensador. Y el compresor ahí, dependiendo, puede estar a un extremo. Pero el evaporador siempre va a estar al lado donde yo estoy manteniendo el ambiente más frío. Hacia ahí va a estar el evaporador. Y el condensador hacia el lado donde yo necesito botar el aire caliente, que en el caso de un vehículo debe estar cerca de las tomas de aire por el radiador. Gracias, ingeniero. Bueno, bueno, incluso la forma de los evaporadores y condensadores en expansión directa, que lo vamos a hablar, compresión de vapor, tiene la forma de un radiador. Ahí lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, siguiendo con el gráfico, el evaporador tiene un proceso de presión constante, pues un horizontal. Luego el compresor eleva la presión. Este es un gráfico versus entalpía, por eso tiene esta como curva. Si fuese entropía, aquí debería ser vertical, porque idealmente el compresor es isentrópico. Bien, pero aquí nosotros incrementamos la presión, pasamos de esta presión X, digamos, a una presión Y, una presión mayor. Con esta presión entramos al condensador y aquí tenemos disminución de temperatura y luego tenemos cambio de estado, pero ahora es al contrario, de vapor a líquido. Entonces ahí tenemos el condensador en esta zona de acá. Sale como líquido comprimido y debe regresar al evaporador, pero debe regresar a una presión baja. Pero como en el compresor elevamos la presión, necesitamos disminuir esa presión en algo que se llama dispositivo de expansión. Ahí tenemos la disminución de la presión. Bien, algunos conceptos adicionales que ya son más de vocabulario o como conocemos normalmente algunas partes del circuito de refrigeración es, bueno, ya hablamos de los elementos, condensador, evaporador, compresor, dispositivo de expansión. Si vemos la imagen, nosotros aquí tenemos una línea punteada azul. Eso lo que nos hace es como separar en frontera o separar en dos mi circuito de refrigeración. Y eso lo hace más pensando en la presión. Por ejemplo, todo lo que parte desde este punto A, el evaporador, y esta línea es la zona de baja presión, porque todavía no he pasado por el compresor. Bueno, el sentido del sentido del movimiento del refrigerante está indicado por las flechas, igual que en esta de acá, que eso no lo había mencionado. Siempre del evaporador yo voy a descargar al compresor y del compresor al condensador y del condensador al dispositivo de expansión. Entonces, esta zona de acá es una zona de baja presión. Entonces, por eso es común llamarlo zona de baja. Pero una vez que yo cruzo al compresor, elevo la presión, paso al condensador y paso a esta línea hasta el punto D. Todo esto va a ser la zona de alta, o sea, de alta presión, porque ya pasé por el incremento de presión que produce el compresor. Entonces, esta es la zona de alta presión. Entonces, es común que en campo escuchen la línea de baja, la línea de alta. Ese a lo que se refieren es la tubería de cobre que está en la zona de baja presión o la tubería de cobre que está en la zona de alta presión. A eso pues es lo que se refieren. Bien, ahora hablando de tuberías, que eso lo vamos a retomar también más adelante, es que esta tubería que está aquí, que es la que une el evaporador con el compresor, esa es la línea, normalmente la llamamos línea de succión o línea de gas o línea de gas de baja, línea de succión. Luego, la tubería que une el compresor con el condensador es la línea de descarga. Es línea siempre de gas, pero a mayor presión. O sea, este punto de aquí es esta zona de acá.
Luego, la tubería que une el condensador con el dispositivo de expansión es la línea de líquido, la línea líquida, zona de alta, esta zona de acá, es la línea líquida. Entonces ahí tenemos algunos conceptos. Zona de baja, zona de alta, línea de succión, línea de descarga y línea líquida. Bien. Bueno, ya 8:42 creo que sí nos ajusta para terminar de ver el último concepto. Bien, ahora esos son en cuanto a los elementos, la ubicación de los elementos en el diagrama, en este caso presión y entalpía. Esto es importante porque cuando hagamos los ejercicios tenemos que saber en qué punto se encuentra la entrada y salida de cada uno de los elementos. Ahorita vamos a hablar un poco para interpretar cómo es que el circuito de refrigeración logra evacuar calor, cómo yo logro sacar calor de un ambiente frío y descargarlo en un ambiente caliente, cuando la ley de electromecánica me dice que el flujo de calor es al inverso, de un ambiente caliente a un ambiente frío. Bien, eso siempre se sigue cumpliendo, porque ese movimiento de calor se hace en etapas. Por ejemplo, primero, ya hablamos que el evaporador se encarga de enfriar el ambiente, que volviendo al ejemplo, el aula de clases, es el que se encarga de que ese aire del aula de clases se mantenga fría. Frío hablando de 22, 24, 26 grados. Confort, hay que, bueno, en aire acondicionado, no sé si lo vieron o lo van a ver, área de confort anda entre los 22 a 26 grados centígrados. Es común que a muchas personas les gusta tenerlo por debajo de 20 grados centígrados, pero realmente ya no es confort. Confort es el ambiente donde uno se siente cómodo, transpira el calor de forma eficiente y no necesita ni tener un ventilador ni estar con un suéter. Pero hay personas que les gusta tener el aire menor a 20 grados y estar con suéter. Eso ya es un gusto personal, pero no se considera zona de confort. Zona de confort es entre 22 a 26 grados. Bueno, eso era un punto aparte. Bien, entonces, para que el refrigerante logre enfriar el aire, tiene que cumplirse siempre que el flujo de calor se da de un ambiente de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Entonces, si el ambiente que yo quiero mantener acondicionado está a 22 grados, el refrigerante que se está moviendo aquí tiene que estar por debajo de 22 grados. Puede ser que esté a 10 grados. ¿Por qué tengo que hacer eso? Para asegurarme que el flujo de calor sea del aire hacia el refrigerante. Y así logro mantener frío el ambiente. Ahora bien, para que el refrigerante pueda estar a 10 grados frío, su presión tiene que estar bajo. En esta zona de acá tiene que estar en la zona baja. Eso porque, según aprendimos en termodinámica, si la presión de saturación sube, también sube la temperatura de saturación. En este caso yo quiero tener la temperatura de saturación del refrigerante, lo quiero tener bajo. Para que, bueno, la presión, o sí, mejor dicho, la temperatura del refrigerante lo tengo que tener bajo. Por lo tanto, su presión de saturación debe estar en rango bajo. Ahora bien, así logro sacar el calor del aire. Ahora debo llevar ese calor al condensador y que el condensador lo pueda botar. Pero nuevamente, para cumplir la ley de termodinámica que me dice que el calor se mueve en un ambiente caliente a uno frío, si yo llevo este refrigerante directamente al condensador, lo voy a estar llevando a la temperatura que tenía el refrigerante. ¿Qué temperatura había mencionado? Había mencionado 10 grados centígrados. Si yo llevo este refrigerante que ganó calor y en el proceso se evaporó, al condensador directamente yo voy a llevar este refrigerante a 10 grados centígrados. Y este es el equipo de afuera. Pero ¿qué pasa? Si es San Pedro Sula, ¿a qué temperatura está el ambiente exterior? Está posiblemente, si es verano, a 40 grados centígrados. De 35 a 40, digamos. Pero yo estoy llevando un refrigerante a 10 grados. ¿Qué significa? Que este refrigerante tendría menor temperatura que el aire exterior y no lograría botar calor.
más bien ganaría más calor, porque el refrigerante estaría a menor temperatura que el exterior. Entonces yo tengo que ver la forma de que este refrigerante, cuando llegue aquí, esté por arriba de la temperatura de los alrededores, para que el flujo de calor sea del refrigerante hacia el aire exterior. ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, ya mencionamos que a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Para yo poder elevar la temperatura del refrigerante y llevarlo a una temperatura mayor por arriba de la temperatura del aire exterior, imaginemos que si el aire exterior está a 35 grados, yo debo llevar este refrigerante mínimo a unos 60 grados para que haya un delta T suficiente para evacuar el calor de forma eficiente. Bien, yo necesito elevar esa temperatura y lo puedo hacer de dos formas. Elevo la temperatura directamente o elevo la presión de saturación. Entonces ahí entra en juego el compresor. Realmente el objetivo del compresor es elevar la temperatura del refrigerante. Aunque el compresor lo que hace es elevar la presión, pero como lo que yo estoy elevando es la presión de saturación, pues la temperatura de saturación también se eleva. Y así ya logro yo llevar el refrigerante a la temperatura a la cual se pueda condensar en el equipo exterior. Entonces ya elevando la presión mediante un compresor, elevo la temperatura de saturación y ya puedo hacer que el flujo de calor sea del refrigerante hacia el aire exterior. El refrigerante primero se va a enfriar, como este proceso de acá. Luego se va a empezar a condensar y se va a enfriar un poquito más después de que convierta en líquido. Eso vamos a ver más adelante que se llama su enfriamiento. Lo llevo, ese refrigerante, de nuevo al evaporador. Pero recordemos que viene líquido, pero como es un proceso a temperatura constante, viene a la temperatura que tenía cuando yo elevé la presión, que pueden ser 60 grados. Entonces esta línea viene a 60 grados. Y antes de entrar al evaporador, tengo que volverlo a llevar ¿a cuánto? Tengo que volverlo a llevar a 10 grados para que pueda volver a sacar calor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer lo contrario que hizo el compresor, bajar la presión de saturación. Así yo bajo la temperatura de saturación hasta la temperatura en la cual se puede evaporar. Y eso lo voy a hacer en este dispositivo. Voy a provocar esta caída drástica que yo tengo aquí de F hasta A, que los subíndices no coinciden, pero es este punto de acá, de F hasta A. Aquí pudiese ser F hasta A. Entonces ahí ya puedo volver a llevar el refrigerante a 10 grados centígrados, entra en contacto otra vez con el aire del aula, que necesitábamos 22, no me acuerdo cuánto fue que dije, y ya puede volver a ganar calor. Otra vez lo comprimo para llevarlo a la temperatura a la cual se puedan condensar. Llega el refrigerante a 60, el ambiente está a 35, boto calor y repito otra vez, pero debo volver a enfriar el refrigerante otra vez a 10 y ahí ya tenemos la forma en que este sistema puede sacar calor de ambiente frío y mandarlo a un ambiente caliente. Realmente siempre se cumple la ley de termodinámica. Bien, esta tabla que está aquí era para mostrar un poco, bueno, aquí está en Fahrenheit, bueno, esta es la propiedad de las sustancias del refrigerante 134A. Esto era nada más para mostrar qué pasa cuando yo aumento la presión. Digamos, comenzamos con una presión de 33. A esa presión la temperatura de saturación es de 20, pero si yo comprimo, lo llevo a una presión de 60, la temperatura del refrigerante es 50. Si lo sigo comprimiendo y lo llevo a 244 PSI, la temperatura de saturación son 140 grados Fahrenheit. Entonces, ahí donde vemos que al jugar con la presión, yo juego con las temperaturas y ese pues es lo que hace el compresor. Bien, mañana vamos a hablar sobre calidad y vamos a empezar a ver lo que es ecuaciones para estudiar lo que es la termodinámica de esos dispositivos. Con eso nos referimos a empezar a calcular cuánto calor gana este evaporador, cuánto calor bota este condensador, cuánto debe comprimir el compresor, las diferencias de entalpía, vamos a calcular calidad, la calidad con que es el refrigerante del evaporador, vamos a calcular el flujo másico necesario para evacuar cierta cantidad de calor. Entonces eso vamos a ver las ecuaciones nada más.
y continuar con conceptos. Y la otra semana, martes o miércoles, empezaríamos a hacer ya ejercicios. De ahí nos quedaremos haciendo solo ejercicios hasta el primer examen. Bien, recordándoles para los que entraron tarde, que esta clase no considera, yo ya estuve revisando, no considera exámenes presenciales, o sea, no está dentro del listado que la universidad dio para que se hagan exámenes presenciales. Es a discreción del catedrático si lo decide hacer presencial. Obviamente no lo voy a obligar a hacerlo presencial. Lo vamos a hacer en línea, pues no está considerado dentro del listado de clases presenciales, igual que en bombas y compresores. Tampoco está en el listado del comunicado de la universidad como clase para exámenes presenciales. Entonces, ambas clases van a ser con evaluaciones en línea. Bien, si hay alguna consulta, nos quedamos aquí. Continuamos mañana. Sí. Yo tengo una pregunta ahí un poco práctica ahí. Por ejemplo, si yo quiero bajar la temperatura más allá de la de confort, ¿qué dispositivo es el que se encarga de eso, de bajar la temperatura? No sé. Ok, primero el evaporador saca calor. Él no sabe hasta qué temperatura lo está sacando. Obviamente hay un límite. ¿Qué límite sería? Pues la temperatura refrigerante. Si volvemos al ejemplo, yo quiero mantener 22 grados, pero el refrigerante debe ir a 10 grados. Por ley de termodinámica, el aire interior yo no lo podía enfriar a menos de 10 grados. Ahora bien, ¿quién me dice a mí qué es lo que yo hago en una unidad de aire cuando quiero una menor temperatura? Hago uso del termostato. Al termostato yo lo tengo seteado en 22 grados para que el ambiente esté en 22. Pero si yo quiero menos de 20, digamos 16, al termostato yo le digo que quiero que llegue a 26 grados. En algún punto, si es un termostato alambrado o si es una mini split, hay un sensor de temperatura, ya sea en la tarjeta de la mini split o en un termostato de pared. Ese sensor lo que hace es poner a funcionar el circuito de refrigeración. Entonces, imaginemos que yo quiero bajar la temperatura a 16 grados. Ese sensor va a esperar a que el aire que está o el ambiente esté a 16 grados. ¿Qué es lo que va a hacer ese sensor cuando llegue a 16 grados? Va a mandar a apagar el sistema. O en sistemas inverter, va a mandar a variar la rotación de este compresor. Imaginemos que es on-off. Él va a mandar a apagar el sistema. ¿Por qué? Porque ya llegué a 16 y no necesito seguir enfriando. Cuando la temperatura intentó subir, digamos que intentó subir a 17, el sensor va a saber que ya no es la temperatura que yo deseo. Entonces va a mandar a arrancar el circuito de refrigeración para que el evaporador vuelva a sacar calor. Cuando volvió otra vez a 16, lo va a mandar a apagar. Ahora bien, yo no quiero 16, quiero 18. Entonces seteo mi termostato a 18 y el sensor ahora va a actuar a 18 grados. Cuando el aire esté a 18, lo va a apagar. Cuando el aire intente subir porque está calentándose, lo va a mandar a arrancar y así está en ese juego. Entonces, hay un sensor de temperatura y ese sensor es el que me va a estar indicando cuándo debe trabajar y cuándo no debe trabajar el circuito de refrigeración. Y el evaporador va a seguir extrayendo calor hasta que el sensor diga ya es suficiente sacar calor y manda a apagar todo, o ya se necesita volver a sacar calor y empieza a arrancar todo el sistema. Entonces es el termostato el que, digamos, me controlaría si yo quiero llegar a temperaturas hasta 16, creo que es lo mínimo que me permiten los termostatos, no estoy seguro, creo que 16, pero es el que me controlaría si yo quiero 16, 17, 18, 20, 24, ¿sí? Y entre más bajo la temperatura, más le exijo al sistema. Es decir, en el sistema de un automóvil, ¿qué dispositivo? No sé si el compresor lo haría trabajar más o cómo sería, consumiría más potencia. No más potencia instantánea, sino que lo haría trabajar en tiempos más prolongados. Digamos, hay dos tipos ahorita de sistemas. Uno es el on-off. Digamos, este compresor de 2 HP.
Y yo calculo un sistema de refrigeración que para mantener bien frío a como yo necesito, el compresor debe dar 2 HP de potencia. Si yo lo llevo, yo hice un diseño, yo calculé la forma eficiente de un sistema, si es on-off, es que arranque y pare de forma cíclica. Si es un inverter, que esté variando de forma eficiente este compresor. Si yo bajo la temperatura, lo que va a pasar es que el sistema va a pasar más tiempo encendido que apagado. Si le sigo bajando todavía más, lo que va a pasar es que va a llegar a su límite y va a estar siempre encendido. O puede pasar como cuando está subdimensionado, va a estar siempre encendido. Obviamente, si yo tengo un sistema que enciende y para, y yo tengo otro sistema que está siempre encendido, el que está siempre encendido va a consumir más, porque el compresor va a estar siempre encendido. Y si es el caso extremo donde yo le bajo la temperatura y el sistema es muy pequeño y no logra llegar, lo que va a pasar es que el compresor va a estar siempre encendido y aparte de eso, intentando dar siempre el 100% de su potencia. Incluso puede ir más arriba. Otro problema es que como no logra enfriar eficientemente, él va a intentar subir esta presión todavía más. Y ahí es donde nos decimos de que se está disparando la presión o se está disparando un compresor por presión de alta. ¿Por qué? Porque como no logra botar bien el calor, él va a intentar elevar más la presión todavía, pero va a llegar a un límite. Entonces debe haber un presostato que mande a apagar el sistema por seguridad, por misma seguridad. Entonces, sí, entre más le baje yo la temperatura, más consumo voy a tener. ¿Por qué? Porque va a pasar más encendido que apagado o voy a tener un ritmo de trabajo del compresor casi siempre al 100%. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, no sé, ¿alguna otra consulta? Si no, pues nos vemos mañana, siempre a las 8:10. Yo tengo una pregunta, ¿Sí? pero tiene que ver con las progresiones de trabajo, porque, bueno, por ejemplo, en mi casa el aire tiene en las salidas, por decirlo así, del condensador, presión de baja y presión de alta. Pero me fijé que cuando vino el técnico, bueno, no recuerdo qué le hizo, pero cuando le estaba echando el refrigerante, lo hace a presiones, lo hizo, bueno, a trabajar a presiones diferentes de las que indicaba el equipo, por decirlo así. Sí que el equipo hay algo que se llama pruebas de fábrica y muchas veces las pruebas de fábrica se basa en ciertas condiciones. Normalmente, cuando un equipo certificado viene a condiciones de fábrica donde la temperatura es exterior de 30 y en el ambiente interior creo que 24. Ahora bien, en San Pedro Sula no tenemos 30, tenemos 40. Entonces, la cantidad de refrigerante o las presiones muchas veces cambia según la condición del clima y según la posición geográfica donde va a estar instalado. Entonces, puede haber una variación a lo que dice la placa, a lo que necesita en sitio. Y eso pues el técnico lo debe. Hay una carta que toma en cuenta cuánta presión debe haber en un sistema según la ubicación a donde va a estar instalado, según las condiciones instaladas. Puede ser que la placa diga 120 PSI, pero realmente necesitemos 130 en un lugar. Si la presión es muy baja, puedo tener problemas de enfriamiento, no me va a enfriar el sistema porque no tengo suficiente refrigerante. Ahora, del condensador sí salen dos líneas. La línea delgada, que es la de alta, y la línea gruesa, que es la de baja. Eso es porque en el condensador está este dispositivo. Entonces, realmente, lo que el técnico mide es esta presión acá y esta presión acá, un punto intermedio. La presión de alta, sí, esta presión de alta y esta presión que le está llegando del evaporador, sería la presión de baja. Entonces, sí, hay dos presiones en las tuberías, una menor presión y una mayor presión. Pero ellas individualmente pueden ser diferentes a lo que dice la placa, porque las condiciones de la placa son siempre a pruebas de fábrica. Y las pruebas de fábrica pueden ser muy diferentes las condiciones a las que va a estar instalado en San Pedro Sula, sobre todo en San Pedro Sula, que son climas mucho más grandes. Climas calientes hacen que la presión se interprete como más alta.
clima frío es el que se interprete más baja. Entonces, el técnico sí debe monitorear en sitio la que es la presión, la cantidad de refrigerante que le va a suministrar. Hay algunos dispositivos que de pruebas, hay unos visores con que se puede ver si el refrigerante está en su punto óptimo, eh, que me dicen realmente cuánto le tengo que cargar de refrigerante y eso jugar con las presiones. Entonces yo tengo dos presiones diferentes en el condensador, entra una de baja y sale una de alta. Sí, es que, por ejemplo, yo le pregunté a él y, por ejemplo, la presión era como, yo, yo lo vi, por ejemplo, por decirlo así, como bastante menor, como la mitad, yo creo que es el que indicaba. A lo que indicaba la placa. Ah, no, pero ahí sí, Sí, sí hay problema porque no puede ser la mitad. Si la placa dice, si era refrigerante 410, la placa debería andar como entre 110 y 130 PSI en la de baja. Pero si andaba en 90 para abajo, no, no, no miraría por qué. Más bien podrían estar congelando las tuberías. No sé si habrá sido antes de aplicarle el refrigerante o fue después de aplicar el refrigerante esa medición. fue después, después de habérselo puesto, bueno, porque incluso él mismo vino hace como 4 días a revisarlo porque no estaba tampoco enfriando. Sí, está raro que no, porque si son 120, deberían dar en ese rango de 110 a 130, como mencionaba, por las condiciones de operación, pero a la mitad no debería, no debería, a menos que ya el compresor esté cabal y no logre las presiones. Pero si fuese así, debería estarle congelando las tuberías, de formarse escarcha en las tuberías, porque no está en la presión que necesita. Se subenfría mucho el refrigerante y se congela el vapor del aire a los alrededores. No, habría que verlo bien porque los equipos R410, lo que nos venden comercial, trabajan con presión de baja de entre 110 a 130, incluso hasta 140 a veces, lo maneja muchas veces. Y la de alta, no recuerdo si anda entre 250 o 350, pero a la mitad sí, no lo miraría porque deberían dar en esa presión. Ah, ok, gracias, ingeniero. Bueno, bien. Si no hay otra consulta, pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 8:10. Buenas noches. Bueno, Buenas bueno. noches. Entonces,